Me llamo Tori, tengo 32 años. Y hace 2 semanas, mi hermana me agregó por error a un grupo familiar llamado Familia Real únicamente. 847 mensajes. 7 años. Me llamaban el caso de caridad. Apostaban sobre cuando iba a fracasar. Celebraron cuando mi matrimonio se vino abajo. Mi propia madre escribió, y la cito tal cual, por lo menos no tiene hijos. Un nieto menos del cual preocuparse. Tomé capturas de todo, de cada mensaje, sin saltarme ni uno solo. No se me fue ni un punto. Luego mandé un solo texto, gracias por las pruebas. ¿Lo que pasó después en la fiesta de cumpleaños número 70 de mi abuela? No creo que nadie en mi familia lo vaya a olvidar jamás. Antes de continuar, si esta historia te parece que vale la pena escucharla, tómate un segundo para darle like y suscribirte, pero solo si de verdad quieres. Deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. Ahora sí, déjame llevarte 6 semanas atrás, al día en que mi abuela me llamó para hablar de su fiesta. Hace 6 semanas, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. En la pantalla apareció el nombre de la abuela Eleanor. Tori, mi amor, voy a hacer una fiesta por mis 70 años. Quiero que estés ahí. Se me apretó el pecho. No por miedo, sino por sorpresa. Mi abuela me estaba llamando directamente. Normalmente, los anuncios familiares pasaban por el grupo, ese del que yo asumía que simplemente me habían olvidado. Claro que sí, abuela, no me lo perdería por nada. Después de colgar, me quedé sentada en la cama un buen rato pensando en los últimos 10 años. Cada sábado por la mañana llevándola a sus citas de cardiología. Cada domingo por la tarde limpiando su casa mientras ella dormía la siesta. Cada noche larga sentada a su lado cuando la soledad le pegaba y solo necesitaba a alguien con quien hablar. Megan, mi media hermana menor, solo aparecía para las fotos de Navidad. La subía a Instagram con frases como la familia lo es todo y emojis de corazón. Sus 50,000 seguidores se lo tragaban todo. Yo nunca decía nada. ¿Qué había que decir? 3 días antes de la fiesta, llamé a mi mamá para preguntar por el código de vestimenta. Ay, algo casual, mija, me dijo. Nada elegante. Le creí. Luego pasé por su casa para dejarle el medicamento de la abuela. Lo había recogido en la farmacia de camino desde el trabajo. Mi mamá estaba en la cocina, con el teléfono sobre la barra. Llegó una notificación de Megan. No quise ver, pero la vista previa estaba ahí. Acuérdate del vestido de cóctel. Los fotógrafos llegan a las 4. Se me fue el estómago al suelo. Casual. Eso me había dicho. Dejé el medicamento en la barra y me fui sin despedirme. Tal vez se le olvidó, me dije. Tal vez se confundió. Pero algo frío se me instaló en el pecho. Una sensación que llevaba años ignorando. A la noche siguiente hice algo que casi nunca hago. Llamé a Megan. No éramos cercanas. Compartíamos madre, pero padres distintos, infancias distintas, todo distinto. Aún así, era mi hermana. Quería intentarlo. Hola, Megan. Solo llamaba por lo de la fiesta de la abuela. ¿Necesitas ayuda con algo? Hubo silencio. Luego dijo, ¿la abuela también te invitó a ti? Él también quedó flotando en el aire, como una cachetada. Y ella misma me llamó, dije con cuidado. La voz de Megan sonó plana. O sea, es algo de familia, ya sabes. Yo no sabía. Ese era el problema. ¿Y eso qué significa? En nada. Olvídalo. Me tengo que ir. Colgó. 20 minutos después, mi celular vibró. Un mensaje de voz de Megan. Apreté reproducir, pero no era para mí. Ay, no manches, es súper molesta llamándome como si fuéramos mejores amigas o algo así, decía la voz de Megan, apagada, claramente hablando con alguien más. Se cree bien VIP nomás porque a la abuela le cae bien. No entiendo ni qué le ve la abuela. Se escucharon risas de fondo. Luego el audio se cortó. Mi teléfono vibró otra vez.
Un mensaje de texto de Megan. Ups. Lo mandé por error. No le hagas caso. Ja, ja, ja. Me quedé viendo la pantalla. No le hagas caso. 4 palabras. Eso era todo. Quise creer que Megan solo estaba teniendo un mal día. Las hermanas a veces se peleaban, ¿no? Decían cosas que no sentían. Pero muy en el fondo, una parte de mí lo sabía. Esto no era nuevo. No era un desliz de una sola vez. Solo era la primera vez que lo escuchaba con mis propios oídos. Y algo me decía que ese mensaje de voz era apenas la punta de un iceberg enorme y muy feo. Esa noche no pude dormir. Me acosté en mi departamento, pequeño, silencioso, mío, y me quedé viendo el techo. 32 años, divorciada, viviendo sola, trabajando semanas de 60 horas en la UCI porque era más fácil cuidar a extraños que pensar en mi propia vida. La abuela Eleanor era la única persona en mi familia que me hacía sentir que pertenecía. Nunca me trató como el sobrante del matrimonio fallido de mi mamá. Nunca me hizo sentir tolerada en lugar de querida. Cuando tenía 12 años y lloraba porque los otros niños tenían papá en el baile de padre e hija, la abuela llegó con traje y moño y bailó conmigo toda la noche. Pero la abuela ya tenía 70 años. Su corazón ya no era el mismo. 3 cirugías, 2 sustos, y una conversación en la que me tomó de la mano y me dijo: prométeme que vas a estar bien cuando yo ya no esté. Si la perdía, no me quedaría nadie. No de verdad. Pensé en el funeral del abuelo, hace 3 años. 200 personas llenando la iglesia. Yo estaba sentada hasta atrás. Nadie se sentó conmigo. Nadie me preguntó si estaba bien. Mi mamá estaba demasiado ocupada siendo consolada por Megan y la tía Linda como para siquiera voltearme a ver. Fue entonces cuando la abuela me encontró. Se deslizó en la banca a mi lado. No dijo nada, solo me tomó la mano. Recordé algo que ella dijo una vez, casi de pasada: yo anoto todo. ¿Quién hace qué? ¿Quién se presenta? En ese momento pensé que hablaba de listas del súper, horarios de medicinas. Ahora me preguntaba, si seguía quedándome callada, fingiendo que todo estaba bien, ¿qué iba a perder? No solo a la abuela. Me iba a perder a mí misma. Esa noche los recuerdos llegaron sin pedir permiso, como siempre que estaba cansada y sola. Hace 2 años. Marcus, mi esposo de 4 años. Encontré los mensajes un martes. Se llamaba Jessica, su compañera de trabajo. Los mensajes tenían 8 meses. Llamé a mi mamá, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Mamá. Marcus, me está engañando. Y no sé qué hacer. Hubo una pausa larga y luego dijo: bueno, mija, has estado trabajando mucho. Tal vez si hubieras estado más en casa. Colgué. La aportación de Megan llegó por Facebook. Yo había publicado algo vago sobre estar pasando por un momento difícil. Nada específico, solo buscando un poco de apoyo. Ella comentó públicamente: algunas personas simplemente no nacieron para retener a un hombre. Ese comentario tuvo 4 likes. Mi mamá, la tía Linda, 2 primas. 4 personas de mi propia familia burlándose en el peor momento de mi vida. Borré la publicación. Borré Facebook por completo. Me dije que no importaba. Que no lo decían en serio. Que la familia era complicada. Pero la abuela llamó todos los días durante ese primer mes. A veces hablábamos. A veces solo me escuchaba llorar. A veces no decía nada, solo respiraba del otro lado de la línea para que yo supiera que no estaba sola. No es tu culpa, me dijo una vez. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ella fue la única. La única que estuvo, la única a la que le importó. Y ahora, acostada en la oscuridad 2 años después, por fin me permití preguntarme, ¿había algo más detrás de todo esto? ¿Alguna razón por la que mi familia parecía casi feliz cuando yo fracasaba? ¿Existía algún lugar donde hablaran de mí? ¿Algún lugar al que yo no estaba invitada? 4 días antes de la fiesta, a las 11 de la noche, estaba leyendo en la cama,
por fin empezando a relajarme. Mi celular vibró. Una notificación. Meghan Harper te agregó a Real Family Only. Parpadeé y lo leí otra vez. Real Family Only. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla. Algo frío me recorrió la espalda. Toqué la notificación. Se abrió el chat del grupo. Empecé a deslizar hacia arriba por puro reflejo, como cuando llegas tarde a una conversación. Y seguí deslizando. Y deslizando. El chat había sido creado hacía 7 años. Los miembros, mamá, Meghan, tía Linda, mis 2 tías de Ohio, 3 de mis primos. 8 personas en total. Todos, excepto la abuela. Y todos, excepto yo. Durante 7 años habían tenido un grupo, un lugar para hablar de cosas de la familia real, y yo no había estado ahí durante 7 años. Me empezaron a temblar las manos. En una esquina de la pantalla brillaba un numerito, 847 mensajes sin leer. Abrí el más reciente, enviado 2 días antes. La tía Linda quejándose del perro del vecino. Cosas normales. Nadie había notado que yo había sido agregada. Nadie había dicho nada. Me fui hasta el inicio, al primer mensaje de todos, enviado hace 7 años, cuando se creó el chat. Era de la tía Linda. Por fin un lugar para hablar sin que ya saben quién lo vea. Meghan respondió. Zona libre del caso de Caridad. Mi mamá escribió. Chicas, no sean malas, pero sí, esto se siente bien. El cuarto me dio vueltas. Ahí estaba yo, sentada en la oscuridad, con el teléfono brillando en mis manos, sintiendo como algo se rompía dentro de mi pecho. Tenían un nombre para mí, caso de Caridad. Y ese era solo el primer mensaje. Faltaban 846 más. No pude dejar de leer. Al principio los mensajes se mezclaban. Bromas internas que no entendía. Planes para fiestas que a mí me habían dicho que eran reuniones pequeñas. Fotos de eventos a los que jamás me invitaron. Y luego encontré el hilo de los apodos. Meghan, nueva regla. A partir de ahora le decimos CC. Tía Linda. CSE. Meghan. Caso de Caridad. Prima Amy. Muerta. Mamá, qué terrible, pero también medio acertado. Ja ja ja. Medio acertado. Mi propia madre. Seguí deslizando. Años de mensajes. Años de risas a costa mía. Cuando perdí mi primer trabajo de enfermería a los 26. Recortes de presupuesto, no por desempeño. Ellas lo celebraron. Tía Linda, se los dije. Sabía que no iba a aguantar. Meghan, ¿cuánto falta para que le pida dinero a mamá? Mamá, no lo hará. Es demasiado orgullosa. Meghan, ese es su problema. Cuando empecé a salir con Marcus. Meghan, OMG, Cece tiene novio. Hagan apuestas de cuánto dura. Tía Linda, yo le doy máximo 2 años. Prima Amy, optimista. Yo digo 18 meses. Estaban apostando sobre mi relación como si fuera un juego. Pero lo peor, lo absolutamente peor, fue cuando se enteraron de que me iba a casar. Meghan, CSE está comprometida. Tía Linda, ¿con quién? ¿Él sabe en qué se está metiendo? Mamá, voy a ser honesta. Me sorprende. Nunca pensé que encontraría a alguien. Meghan, abro la quiniela del divorcio ya. Tengo $50 a que dura menos de 5 años. Tía Linda, yo entro con 3. Mamá, son terribles, chicas. Apúntenme 4. Mi madre apostó a que mi matrimonio fracasaría. Mi madre. Me quedé sentada en la oscuridad, con lágrimas corriéndome por la cara, leyendo cada palabra. Encontré los mensajes del divorcio a las 2 de la mañana. Las manos ya me dolían de tanto deslizar. Los ojos me ardían, pero no podía parar. Tenía que saber. Busqué la fecha. Hace 2 años. La misma semana en la que le dije a mi familia que Marcus me había engañado, que mi matrimonio se había terminado.
Megan, chicas, adivinen qué. Tía linda, ¿qué? Megan, CSE se está divorciando. Tía linda, ¿neta? Por fin. Sabía que pasaría. Prima Amy, ¿quién ganó la apuesta? Tía linda, espérenme, déjenme ver. 4 años y 3 meses. Eso está más cerca de mis 3 años. Megan, bueno, ok. Pero yo estuve cerca con 5. Tía linda, páguenle, chicas. $50 cada una. Dejé de respirar. De verdad habían cobrado dinero por mi divorcio. Pero todavía se puso peor. Tía linda, mamá acaba de colgar con ella. Estaba llorando. Mamá, ¿y qué? Se le va a pasar. Por lo menos no tiene hijos. Un nieto menos del cual preocuparse. Megan, lado positivo. Prima Amy, la neta, ¿quién engañaría a alguien tan aburrida? Megan, ¿verdad? O sea, hasta sorprende que él haya aguantado tanto. Siguieron 47 mensajes más, analizando mi matrimonio fallido, especulando que había hecho mal, celebrando que estuviera sola. Ni una sola persona, ni una, preguntó si yo estaba bien. Nadie sugirió llamarme. Nadie pensó en acercarse. Solo se rieron, apostaron y cobraron. Mis manos ya no temblaban. Algo había cambiado. Las lágrimas se secaron en mis mejillas. El dolor seguía ahí, pero debajo de él se estaba formando algo más duro. Algo frío y claro. Nunca me habían visto como familia. Nunca. Y ahora tenía pruebas. Dejé de leer a las 3 de la mañana, no porque hubiera terminado, sino porque ya sabía lo que tenía que hacer. Regresé al inicio y empecé a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje, cada reacción de risa, cada apuesta. Metódica. Ordenada. Sin saltarme nada. La forma en que los fui etiquetando era la misma que usaba en el trabajo con los expedientes de pacientes. Carpeta familia real únicamente, archivo completo. Mientras avanzaba, noté algo de hace 6 meses. Una conversación que me hizo detenerme. Megan, la abuela está medio rara. Tiene una libreta en la que escribe todo el tiempo. Tía linda, ¿qué tipo de libreta? Megan, no sé, como un diario o algo así. La vi escribiendo nombres. Mamá, tiene 69 años. Seguro solo anota sus medicinas o algo. Megan, vi el nombre de CC ahí. Varias veces. Tía linda, qué raro. Megan, ¿verdad? Está obsesionada con ella. Da asco. Leí ese intercambio 3 veces. La abuela tenía una libreta. Escribía nombres. Mi nombre, en específico. Recordé lo que me dijo en el funeral del abuelo, tomándome la mano en esa banca de atrás. Yo llevo la cuenta, mija. Siempre llevo la cuenta. En ese momento pensé que hablaba de cosas emocionales, mentales. Pero ¿y si lo decía de forma literal? ¿Y si la abuela sabía más de lo que cualquiera imaginaba? Terminé de tomar capturas a las 4:17 de la mañana. 847 mensajes. 7 años de pruebas. Todo guardado. Nadie en el chat se había dado cuenta de que yo estaba ahí. El último mensaje seguía siendo de hacía 2 días. Todos dormían, soñando sus sueños inocentes. Abrí una nueva ventana de mensaje y escribí despacio. Gracias por las pruebas. Tori. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. La fiesta era en 4 días. El cumpleaños 70 de la abuela. Cada una de las personas de ese chat iba a estar ahí. Presioné enviar. Luego me salí del grupo. 4:19 de la mañana. Mi teléfono explotó. Megan llamando. Rechacé. Megan llamando otra vez. Rechacé. Mamá llamando. Rechacé. Los mensajes empezaron a llegar en avalancha. Megan, Tori, por favor contesta. Megan, estaba borracha cuando te agregué, te lo juro, fue un accidente. Megan, por favor,
¿podemos hablar? Mamá, mija, lo que sea que hayas leído, no es lo que parece. Solo estábamos desahogándonos. Todas las familias hacen esto. Tía linda, Tori, no hagas esto más grande de lo que es. Son cosas privadas de familia. Cosas privadas de familia. Así le llamaban a 7 años de burlas. Más llamadas. Más mensajes. Para las 4:45, ya se habían acumulado 67 mensajes. Megan, te queremos, sabes eso, ¿verdad? Las hermanas bromean. Mamá, por favor, llámame. Hablemos como adultas. Tía linda, por esto no te incluimos. Eres demasiado sensible. Demasiado sensible. La mujer que apostó a mi divorcio me estaba diciendo que yo era demasiado sensible. Apagué el teléfono por primera vez en horas. Silencio. Silencio de verdad. Caminé hasta la ventana. El cielo empezaba a ponerse gris. Amanecía. Pensé en lo que podía hacer. Exponerlos en redes sociales. Mandar las capturas a cada pariente que no estaba en ese chat. Quemarlo todo. Pero esa no era yo. No era la persona que quería ser. La fiesta de la abuela era en 4 días. 70 años. Toda su familia iba a estar ahí. Amigos, vecinos, todos los que eran importantes para ella. Yo no iba a arruinar su cumpleaños, pero tampoco iba a quedarme callada. Tenía un plan. No era venganza, era algo mejor, la verdad, y el momento correcto para decirla. Puse la alarma a las 7, me acosté y dormí mejor de lo que había dormido en años. 3 días antes de la fiesta, Megan apareció en mi departamento. Abrí la puerta y la encontré con el maquillaje perfecto, una bolsa de diseñador apretada contra el pecho y los ojos llenos de lágrimas que se veían casi reales. Me pidió que habláramos. Me hice a un lado, la dejé pasar y no dije nada. Se sentó en la orilla del sillón como si tuviera miedo de tocar algo. Dijo que lo sentía mucho, que tenía que creerle, que ese chat se les había salido de las manos. Dijo que nunca quiso que apostaran sobre mi divorcio. Cuando le recordé que sí lo habían hecho, se sobresaltó y dijo que había sido idea de la tía Linda, que ella solo había seguido la corriente, que era joven. Le respondí que tenía 22 años, y que lo había vuelto a hacer el año pasado cuando apostaron sobre si me iban a ascender. Cuando le dije que había visto todo, dejó de llorar. En sus ojos apareció algo distinto, más duro. Cálculo. Entonces me dijo que estaba bien, que aceptaba lo que fuera, pero que no podía decírselo a la abuela, que ella era frágil y que esto podría matarla. Casi me reí. Ahora sí le preocupaba la salud de la abuela. Le dije que yo siempre me había preocupado, que ella la había visitado 2 veces el año pasado y yo cada semana. Me respondió que tenía un negocio que manejar. Yo le dije que ella tenía una cuenta de Instagram. Nos quedamos mirando, hermanas de sangre, extrañas por decisión. Le dije en voz baja que iba a ir a la fiesta, porque la abuela me había invitado, y que lo que pasara ahí ya se vería. Megan dijo que no podía hacerle eso a la familia. Le contesté que no estaba haciendo nada, que solo había dejado de fingir. Caminé hacia la puerta y la abrí. Megan se levantó despacio y, antes de irse, me dijo que esa era la razón por la que nadie me quería, que siempre tenía que hacerme la víctima. Le respondí que ella siempre tenía que ser la villana, y que supongo que así quedábamos a mano. Se fue sin decir nada más. 3 días después llegó la fiesta. El cielo estaba despejado, el clima perfecto. El patio de la abuela parecía sacado de una revista, sillas blancas, luces colgantes y un fotógrafo rondando como un buitre bien vestido. Yo llevaba un vestido de cóctel azul marino, sencillo. Esta vez había investigado por mi cuenta. Cuando crucé la reja, la cara de mi mamá se puso pálida. Megan le tomó del brazo. La tía Linda tiró vino sobre su manga. Esperaban que no apareciera. Mi mamá se recompuso primero, con una sonrisa de plástico, y dijo que había logrado llegar. Le respondí que la abuela me había invitado. Claro, claro que sí, contestó. Durante las siguientes 2 horas fui invisible.
Cuando tocó tomarse las fotos grupales, me mandaron hasta la última fila, con la excusa de que adelante había mejor luz y que yo entendía, ¿verdad? Cuando pasaron los canapés, los meseros pasaron de largo frente a mí. Cuando los invitados preguntaban quién era yo, Megan respondía antes de que pudiera abrir la boca, diciendo que solo era una prima. Solo una prima. Su propia hermana. El fotógrafo finalmente nos reunió para el retrato familiar, y mi mamá empezó a acomodar a todos con cuidado. Mi mamá se colocó a un lado de la abuela, Megan del otro y la tía Linda junto a ellas. Luego dijo, con esa voz dulce que no sentía nada, que yo, si podía, me pusiera atrás. Tomé mi lugar en la última fila, medio tapada por el novio de la prima Amy. Una de mis tías abuelas, alguien que no estaba en ese chat, se inclinó hacia mí y me preguntó si yo no era la hija mayor de Diana, la enfermera. Le dije que sí. Entonces preguntó por qué no estaba al frente, que yo debería estar junto a mi mamá. Antes de que pudiera contestar, la voz de la abuela cortó el murmullo. Suave, pero firme. Me llamó y me pidió que fuera a sentarme con ella un momento. La sonrisa de mi mamá se tensó. La mandíbula de Megan se apretó. Caminé hasta la silla de la abuela. Me tomó la mano y la apretó. Me susurró que me quedara hasta el final esa noche, que tenía algo que decir. Sus ojos se clavaron en los míos, claros, conscientes, y mi corazón empezó a latir con fuerza. La humillación alcanzó su punto máximo 2 horas después de iniciada la fiesta. Megan chocó su copa, tomó el micrófono portátil y 50 invitados voltearon a verla. El fotógrafo se acomodó para la toma perfecta. Megan saludó y dijo que quería decir unas palabras sobre su increíble abuela. Lo que siguió fue una actuación de 5 minutos. Se secó los ojos con un pañuelo bordado, habló de recuerdos de la infancia, de cómo la abuela le enseñó a hornear, de estar ahí en todo momento. Cerró diciendo, con la voz temblorosa de forma impecable, que estaba agradecida de ser la nieta que había estado a su lado todos esos años y que la amaba. Hubo aplausos. La tía Linda se limpió lágrimas de verdad. Mi mamá sonreía orgullosa. Yo estaba atrás, invisible, haciendo cuentas. Megan había visitado a la abuela tal vez 15 veces en los últimos 5 años. Yo había estado ahí cada semana. Cada cita médica, cada tarde solitaria, cada llamada a las 3 de la mañana cuando la abuela no podía dormir. Pero Megan tenía 50.000 seguidores en Instagram. Sabía cómo montar un espectáculo. Un primo lejano, al que apenas conocía, se volteó hacia mí y me preguntó si no iba a decir algo. Antes de que pudiera responder, Megan apareció a mi lado y dijo, riéndose, que yo estaba muy ocupada con mi trabajo de enfermera y que no tenía tiempo para discursos, que ya sabían cómo era. Algunas personas se rieron. Mi mamá asintió. Sentí el peso de unas 60 miradas encima de mí, algunas curiosas, otras despectivas, la mayoría ya apartándose. Una semana antes, habría sonreído y me habría hecho a un lado. Pero tenía 847 razones para quedarme. Dije con calma que no pasaba nada, que la abuela sabía quién había estado ahí de verdad. La sonrisa de Megan se congeló. Al otro lado del jardín, la abuela me miró y asintió una sola vez, casi imperceptible. Ese gesto decía que todavía no, pero pronto. La fiesta empezaba a terminar. Los invitados recogían sus cosas y se despedían. Entonces la abuela se puso de pie. Se movía despacio, 70 años pesan. Pero cuando golpeó suavemente su copa, su voz se escuchó en todo el patio. Pidió que todos se quedaran un momento más. 60 personas se quedaron quietas. La abuela casi nunca hablaba en público, y cuando lo hacía, todos escuchaban. Dijo que era su cumpleaños número 70 y sonrió, diciendo que a una anciana se le permitía dar un discurso. Hubo risas educadas y mi mamá se relajó un poco. Quiero hablar de la familia, continuó la abuela, de lo que realmente significa. Megan se acomodó el vestido, preparándose para otra ronda de halagos. En específico, quiero hablar de la persona que de verdad ha estado conmigo estos últimos 10 años. El ambiente cambió. Lo sentí antes de entenderlo. La abuela empezó a hablar de alguien que la llevó a todas sus citas médicas cuando su corazón empezó a fallar,
de alguien que limpiaba su casa todos los domingos. De alguien que se sentaba con ella durante las noches largas cuando tenía miedo y no podía dormir. La cara de mi mamá se puso pálida. Habló de alguien que nunca publicó nada en redes sociales, que nunca pidió reconocimiento, que ni siquiera se quejó. Entonces se volteó y me miró directamente. Me llamó para que me acercara. La gente se abrió y caminé hacia adelante con las piernas entumidas. La abuela tomó mis manos entre las suyas y dijo que yo era su nieta, su familia de verdad. Megan dio un paso al frente y dijo que eso era muy bonito, pero que todos éramos familia. La abuela la interrumpió con un tono firme y le dijo que no había terminado. Luego metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó una libreta pequeña de cuero, café, gastada, llena de su letra. La reconocí de inmediato. La había visto cientos de veces en su buró. Dijo que había llevado registros durante 10 años, de todo, y que esa noche iba a compartir algunos. Abrió la libreta con manos firmes y empezó a leer fechas y hechos. Mencionó un 15 de marzo de 2019, cuando yo la llevé a su cita con el cardiólogo porque Megan dijo que estaba ocupada. Pasó la página y habló del 22 de agosto de 2020, cuando limpié su casa, lavé su ropa y le hice sopa, mientras mi mamá prometía visitarla y cancelaba. El silencio era total. Luego leyó el 5 de enero de 2022, cuando se cayó en las escaleras y yo llegué en 20 minutos y me quedé toda la noche. Levantó la vista y añadió que esa misma tarde Megan había subido un día de spa a Instagram. La cara de Megan estaba blanca. Dijo que no lo sabía. La abuela siguió con el 17 de septiembre de 2024. Su voz se endureció cuando dijo que ese día se finalizó mi divorcio, que ella me llamó todos los días durante un mes y que mi propia madre no llamó ni una sola vez. Mi mamá se quedó paralizada, con la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. 10 años de apuntes, dijo la abuela. Había escrito todo, cada visita, cada ausencia, cada excusa. Cerró la libreta y afirmó que sabía quién estuvo y quién no. La gente empezó a moverse incómoda. Las miradas hacia Megan, hacia mi mamá y hacia la tía Linda ya no eran las mismas. Megan, con la voz quebrada, intentó decir que la abuela no entendía, que yo no era, pero la abuela la mandó sentarse. No fue una petición. Megan obedeció. Mi mamá por fin encontró la voz y pidió que parara, diciendo que había un malentendido, que me querían, que solo lo expresaban diferente. La abuela la miró fijamente y preguntó si eso era lo que llamaban querer. El silencio se alargó. Alguien tosió nervioso. Yo estaba de pie junto a mi abuela, con sus manos todavía aferradas a las mías, viendo cómo la fachada cuidadosamente construida de mi familia se derrumbaba en tiempo real. Pero la abuela no había terminado. Ni siquiera cerca. «Hay algo más», dijo la abuela. «Algo que supe hace 6 meses». Luego miró hacia la multitud. «Robert, ¿podrías explicarlo, por favor?» Entre los invitados, el tío Robert, esposo de la tía Linda, se levantó lentamente. En ese momento, si alguien estaba pensando qué va a pasar ahora, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Robert se acomodó la corbata. La tía Linda le agarró el brazo con fuerza y le susurró que qué estaba haciendo. Él la miró con algo ilegible en los ojos y respondió que estaba haciendo lo correcto, por fin. Robert se giró hacia todos y habló con una calma que helaba la sangre. Dijo que hace 6 meses vio por accidente un chat grupal en el teléfono de su esposa, llamado Real Family Only, y que lo leyó. La mano de Linda se cerró más fuerte alrededor de su brazo, pidiéndole que no siguiera. Él continuó igual de firme, diciendo que había leído 7 años de mensajes, burlándose de mí, poniéndome apodos, apostando a mis fracasos y celebrando mi divorcio. Un murmullo de sorpresa recorrió el patio. Las miradas se clavaron en la tía Linda, en mi mamá, en Megan. Robert dijo que le contó todo a la abuela y le mostró las capturas. La abuela sintió y dijo que lo sabía desde hacía 6 meses, que había leído cada mensaje. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de mi familia. Megan se levantó de golpe, diciendo que eso era privado, que no tenían derecho. La abuela respondió con voz baja pero firme que eran 847 mensajes y que los había leído todos.
Mencionó el apodo de caso de Caridad, las apuestas, la celebración cuando terminó mi matrimonio. Su voz se quebró al decir que su propia hija había escrito que al menos yo no tenía hijos, un nieto menos del cual preocuparse. Mi mamá empezó a llorar y trató de justificarse, diciendo que no lo había dicho así. La abuela la miró directamente y le recordó que esas habían sido exactamente sus palabras. El silencio fue absoluto. Algunos invitados parecían horrorizados, otros, incómodos, como si estuvieran presenciando algo que no debían. Yo pensé que estaba bien, que ya era hora de que lo supieran. La abuela dijo que había esperado el momento correcto, que quería que todos los que importaban estuvieran ahí. Miró alrededor del jardín y explicó que quería que todos supieran quién era su familia de verdad. Apretó mi mano y añadió que también quería que vieran qué pasaba con quienes la traicionaban. Luego metió la mano en el otro bolsillo y sacó un documento doblado. Dijo que hacía 3 meses le había pedido a Robert que actualizara su testamento. La tía Linda se volteó furiosa hacia su esposo y le preguntó qué había hecho. Robert respondió, seco, que él era su abogado y su familia. Megan dio un paso al frente, diciendo que no podía hacer eso. La abuela la interrumpió con calma y autoridad. Le recordó que tenía 70 años, la mente clara y el corazón firme, y que esa era su decisión. Desdobló el papel y leyó en voz alta, clara, para que todos escucharan. Dijo que su casa, esa casa, sería para su nieta, Tori Reynolds, quien la había cuidado, limpiado y llenado de amor durante 10 años. Se lo ha ganado, murmuró la gente. Megan parecía como si le hubieran dado una cachetada. La abuela continuó diciendo que el resto de los bienes se repartiría de manera equitativa entre sus hijos y nietos, como era justo. Luego levantó la mirada y se encontró con los ojos de mi madre. Le dijo que eso no era un castigo, que era equilibrio. Tori había entregado 10 años de su vida a esa familia sin pedir nada a cambio, y lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que no se quedara sin nada. La tía Linda siseó que eso era una locura, que Tori ni siquiera, y se quedó en silencio. ¿Ni siquiera qué? Preguntó la abuela con la voz helada. ¿No es realmente familia? ¿Eso ibas a decir, frente a todos? La boca de Linda se cerró de golpe. La abuela afirmó que Tori era su nieta, de su sangre, y más importante aún, que siempre estuvo presente, cada vez. Luego se volvió hacia los invitados y dijo que eso era lo que significaba la familia, no los chats privados, ni las publicaciones en Instagram, ni las apuestas sobre el fracaso de alguien. Doblando con cuidado el documento, anunció que su decisión estaba tomada, que era legal y definitiva. Megan empezó a llorar, esta vez con lágrimas de verdad. Mi madre se quedó mirando al vacío. Linda miraba a Robert como si nunca lo hubiera visto antes. Yo simplemente seguí sosteniendo la mano de mi abuela. Ella se giró hacia mí y me preguntó si quería decir algo, cariño. 60 rostros me observaban, algunos con compasión, otros en shock, y otros, como los de mi madre, Megan y Linda, completamente devastados. Di un paso al frente y solté la mano de mi abuela. Dije en voz baja que no iba a gritar ni a insultar a nadie, que esa no era yo. Megan se secó las lágrimas y me pidió que por favor lo arregláramos. Le respondí que tenía 847 capturas de pantalla y que no había nada que arreglar. Ella se estremeció. Le dije que durante 7 años tuvieron un chat llamado Real Family Only, que me excluyeron, se burlaron de mí y apostaron a mis fracasos. Miré a mi madre y le recordé que celebraron el peor día de mi vida. Mi mamá abrió la boca y la volvió a cerrar. Ya no le quedaba ninguna defensa. Entonces dije lo que había venido a decir. Que ya había terminado. La palabra quedó suspendida en el aire, definitiva. Expliqué que no estaba enojada ni resentida, que simplemente había terminado. Los miré uno por uno y les recordé que 7 años atrás decidieron que yo no era parte de su familia real, y que ahora iba a respetar esa decisión. Linda intentó decir que no podía simplemente cortarlos. Le respondí con calma que no los estaba cortando, que estaba aceptando el límite que ellos mismos habían puesto. Ellos me excluyeron y yo solo estaba de acuerdo con su elección. Hubo silencio. Me giré hacia la gente, hacia los primos que no estaban en ese chat,
hacia los amigos de la abuela y los vecinos que me habían visto entrar y salir durante una década, y dije que eso era todo lo que tenía que decir. Volví al lado de mi abuela y ella tomó mi mano otra vez. Me susurró que estaba orgullosa de mí. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentí orgullosa de mí misma. La fiesta terminó en silencio. Los invitados recogieron sus cosas rápidamente, evitando mirar a mi madre y a Megan. Observé cómo se formaban pequeños grupos, personas susurrando, volteando a ver, negando con la cabeza. Cerca de la reja del jardín, mi tía abuela Marta, vecina de la abuela durante 30 años, se acercó a mí y me dijo en voz baja que siempre se había preguntado por qué yo no aparecía en las fotos familiares. Y que ahora lo entendía. ¿Tú lo sabías? Me dijo. Yo sabía que algo no estaba bien. Venías todas las semanas, limpiabas, ayudabas y nunca te quejabas. Me apretó el brazo con cariño. Tu abuela hablaba de ti todo el tiempo. Casi no mencionaba a los demás. Otro invitado, alguien a quien no reconocí, se detuvo antes de irse y me dijo que conocía a Eleanor desde hacía 40 años y que, si ella decía que yo era su verdadera familia, eso era más que suficiente para él. Esos pequeños gestos de apoyo se fueron acumulando. Megan intentó acercarse a mí una última vez. El rímel le corría por las mejillas y su vestido de diseñador estaba arrugado. Tori, tenemos que hablar, por favor. Le dije que no esa noche, y lo repetí con firmeza. Por una vez, se quedó ahí, indefensa. Su sonrisa de Instagram no pudo salvarla. Empezó a decir que no podía simplemente, y la interrumpí con calma. Sí puedo, y ya lo hice. Me di la vuelta y me fui, dejándola ahí parada. Mi madre estaba sentada sola en una silla blanca, mirando a la nada. Los invitados pasaban junto a ella sin decirle una palabra. La reina social de todas las reuniones familiares se había vuelto, de repente, invisible. La tía Linda le gritaba a Robert junto a la mesa del catering, palabras como traición y arruinaste todo se escuchaban por el jardín. Yo no me sentía triunfante ni victoriosa. Sentía algo mucho más simple, libertad. La abuela apareció a mi lado y me tomó del brazo, pidiéndome que ayudara a una anciana a llegar a su silla. La acompañé al interior de la casa, lejos de los restos del desastre de su fiesta. Le pregunté si estaba bien. Sonrió y me dijo que había sido el mejor cumpleaños de su vida. Las consecuencias llegaron en oleadas. La primera fue en redes sociales. Alguien de la fiesta, nunca supe quién, publicó algo. No dio detalles, solo lo suficiente. Hoy se reveló el drama familiar más fuerte. Chat privado expuesto. Apuestas por un divorcio. La hermana callada por fin obtuvo justicia. Se volvió viral. Megan perdió 5.000 seguidores en una semana. Su última foto, un tazón de smoothie, se llenó de comentarios con preguntas que no podía responder. ¿Es esta la que apostó por el divorcio de su hermana? ¿Esto es real? Dejé de seguirla. No apoyo a gente que trata así a su familia. Primero desactivó los comentarios, luego puso su cuenta en privado y después desapareció por completo de Instagram. La segunda oleada fue en la comunidad. El círculo social de mi madre, el club de lectura, el comité del jardín, las mujeres con las que iba a desayunar todos los domingos, empezaron a alejarse. Estoy ocupada se volvió la respuesta estándar a sus invitaciones. El chisme corre rápido en los pueblos chicos, me dijo Robert una semana después, mientras tomábamos café. Él se había mudado a un hotel. Linda está culpando a todos menos a ella misma. Le pregunté si ellos dos habían terminado. Probablemente, respondió mientras revolvía su taza con lentitud. Dijo que debió haber dicho algo años atrás, pero que se convenció de que no era asunto suyo. Le pregunté por qué ahora. Porque vi esos mensajes sobre ti, sobre tu divorcio. Levantó la vista y añadió que tenía una hija, y que imaginar que alguien la tratara así, no terminó la frase, no hacía falta. Esa misma noche recibí un mensaje de mi prima Amy, la misma que se había reído cuando mi matrimonio fracasó. Hola, Tori. No espero que me perdones, pero quería decirte que lo siento. Estuve mal.
Me dejé llevar por lo que hacían los demás y no pensé en cómo se sentiría ser tú. Perdón. No era mucho, pero era algo. Sé que algunos de los que están viendo esto ahora han pasado por algo parecido. Tal vez no exactamente la misma situación, pero sí esa sensación de ser el extraño dentro de tu propia familia, de que hablen de ti a tus espaldas, de preguntarte si estás loco por sentir que algo no está bien. No estás loco y no estás solo. Si esta historia conectó contigo, deja un comentario. Comparte tu experiencia si te sientes con confianza. Ahora déjame terminar de contarte la mía. 3 días después de la fiesta, fui en coche a casa de la abuela. Estaba sentada en su jardín, con el cuaderno abierto sobre el regazo y la pluma en la mano, todavía escribiendo, todavía llevando sus cuentas. Abuela. Levantó la vista y sonrió. Aquí está mi niña. Me senté a su lado en la banca ya gastada, la misma donde nos habíamos sentado cientos de veces a ver los pájaros y a hablar de todo y de nada. ¿Estás molesta conmigo?, me preguntó. ¿Molesta? ¿Por qué estaría molesta? Porque supe durante 6 meses y pude haberte dicho antes, ahorrarte pasar por ese chat sola a las 3 de la mañana. Lo pensé de verdad. ¿Y por qué no lo hiciste? Dejó la pluma a un lado. Quería esperar el momento correcto. Si te lo hubiera dicho en privado, lo habrían negado todo. Te habrían llamado mentirosa. Habrían dicho que yo ya estaba perdiendo la cabeza. Negó con la cabeza. Pero frente a 60 personas y con Robert respaldándome, no tenían dónde esconderse. Entonces lo planeaste. Tengo 70 años, corazón. He aprendido un par de cosas. Me tomó la mano. Nunca actúes cuando estés enojada. Espera a estar en calma. Entonces sabrás qué es lo que realmente quieres. ¿Y qué era lo que tú querías de verdad? Justicia para mi nieta y la verdad a la luz, para que todos la vieran. Apretó mis dedos. Llevaban 7 años escondiéndose en las sombras. Ya era hora de prender la luz. Nos quedamos sentadas en un silencio cómodo. Los pájaros cantaban. El sol de la tarde nos calentaba el rostro. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, Tori. Más de lo que imaginas. Volvió a tomar la pluma y abrió el cuaderno. Ahora déjame anotar el día de hoy. Tori vino a verme. Buena conversación. Va a estar bien. Tenía razón. Lo estaba. 2 semanas después, mi madre tocó a mi puerta. Se veía más pequeña de alguna manera, más vieja, sin maquillaje, con el cabello despeinado. Apretaba un álbum de fotos contra el pecho como si fuera un escudo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. No dije que sí. No dije que no. Se sentó en mi sillón, en el mismo lugar donde Megan se había sentado semanas antes. Abrió el álbum. Fotos de bebé, mis primeros pasos, mi graduación del kinder. No sé en qué momento me equivoqué, susurró. Eras mi primera hija. Te quise tanto. ¿Y luego qué pasó? Ella se quedó mirando las fotos. Me avergonzaba mi primer matrimonio, mi fracaso. Cuando me casé con el papá de Megan, quise empezar de cero. Y tú, por fin levantó la vista, tú eras un recordatorio de todo lo que quería olvidar. No era una excusa, pero sí era honesto. Eso no es mi culpa, mamá. Lo sé. Las lágrimas le corrían por la cara. Ahora lo sé. Siempre lo he sabido. Solo, no podía enfrentarlo. Nos quedamos en silencio, con toda una vida de dolor entre nosotras. ¿Qué es lo que quieres?, pregunté al final. ¿Arreglar esto? ¿Volver a ser tu mamá? Eso va a tomar tiempo. Lo sé. Haré lo que sea. 3 meses. Sin contacto. Después de eso, podemos intentar poco a poco. Parpadeó. 3 meses. ¿Pero Navidad? Tuviste 7 Navidades en un chat donde me llamaban caso de caridad. Mantuve la voz firme. 3 meses no es tanto. Se estremeció, pero no discutió. En la puerta, se detuvo. Lo siento, Tori.
Sé que las palabras no significan mucho ahora, pero de verdad lo siento. Entonces demuéstralo en 3 meses. Se fue. Cerré la puerta. No era perdón, pero sí era una puerta entreabierta. Tal vez eso era suficiente por ahora. Megan lo intentó todo: llamadas, correos, aparecer sin avisar, mandar regalos. Una mañana llegó un arreglo de flores de $200 con una tarjeta. Extraño a mi hermana. Por favor. Me doné las flores al hospital. 3 semanas después de la fiesta, apareció una carta en mi buzón, escrita a mano, 6 páginas. La leí completa, cada palabra. Escribió sobre crecer celosa de mi relación con la abuela, sobre sentirse siempre en segundo lugar a pesar de tener mejor ropa, mejores calificaciones, más seguidores en Instagram. Sobre iniciar el chat porque quería un lugar donde pertenecer, donde ella fuera la favorita. Sé que no puedo deshacer 7 años, escribió. Pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Fui cruel porque tenía miedo. Eso no lo hace correcto. Nada lo hace correcto. Me quedé mucho tiempo con esa carta. Luego le contesté. Una página, clara y definitiva. Megan, recibí tu carta. Entiendo que tengas razones para lo que hiciste. Las razones no son excusas. No te odio. Ya no estoy enojada. Pero tampoco quiero una relación contigo. Pasaste 7 años tratándome como una extraña. No voy a pasar el resto de mi vida tratando de demostrar que pertenezco. Te deseo lo mejor. De verdad espero que encuentres paz contigo misma, pero no puedo ser parte de ese proceso. Por favor, no me vuelvas a contactar. Tori. La envié a la mañana siguiente. No respondió, no apareció, no lo volvió a intentar. Tal vez por fin entendió. O tal vez simplemente se rindió. De cualquier forma, el resultado fue el mismo. Una persona menos en mi vida que en realidad nunca me quiso ahí. Debería haber dolido como una pérdida. En cambio, se sintió como respirar. 3 meses después. Estoy escribiendo esto desde la sala de la abuela. Mi sala ahora, más o menos. Ella insistió en que me quedara en el cuarto de visitas hasta que decida estirar la pata. Sus palabras, no las mías. Está en el jardín, con el cuaderno abierto, las plumas rasguñando el papel, todavía llevando la cuenta de todo. Mi mamá y yo hemos hablado 2 veces. Conversaciones breves, cuidadosas. Está intentando, de verdad intentando. Si será suficiente o no, todavía no lo sé. Pero la puerta está abierta. Megan ahora es una extraña. A veces veo lo que publica. Su cuenta volvió a ser pública, reconstruida alrededor de la sanación y el crecimiento personal. Tal vez lo siente de verdad. Tal vez es solo otra actuación. De cualquier forma, ya no es asunto mío. Robert y la tía Linda finalizaron su divorcio el mes pasado. Él ahora me manda tarjetas de Navidad. No somos cercanos, pero somos algo. Aliados, tal vez. Amy, la prima Amy, la que se rió de mi divorcio, ya se disculpó 3 veces más. La semana pasada fuimos por un café. Fue incómodo, pero no horrible. ¿Y yo? Sigo trabajando 60 horas en la UCI, sigo viviendo sola, sigo cenando de pie junto al fregadero más seguido de lo que debería. Pero algo es diferente. Ya no siento que esté esperando permiso. Permiso para pertenecer, para ser vista, para importar. La abuela me dijo algo ayer mientras veíamos el atardecer desde su porche. ¿Sabes cuál es la mejor parte de hacerse vieja? ¿Cuál? Dejas de preocuparte por lo que piensan los demás. Simplemente vives. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Vivir, no actuar, no demostrar nada. Solo existir tal como soy. No perdí a mi familia. Perdí la ilusión de tener una. Y por primera vez en 32 años, creo que por fin soy libre. Esta es mi historia. 847 mensajes, 7 años de secretos y una abuela que lo cambió todo. Si estás en una relación tóxica, ya sea con familia, amigos o pareja, recuerda esto:
No tienes que prenderte fuego para mantener a otros calientes. Los límites no son muros, son puertas que tú decides cuándo abrir o cerrar. Cuéntame qué piensas en los comentarios. Suscríbete si quieres más historias como esta y revisa la descripción para más contenido. Gracias por estar aquí.